a la hora de ser evaluados les voy a tener en cuenta un par de cosas que necesito, un par de bases que necesito que tengan claras. Una es el principio de la graficación y otro es el principio de la tabulación, ¿listo? Entonces, nosotros trabajamos ya con GeoGebra antes. ¿Qué vamos a hacer ahora con este GeoGebra? Pues lo primero que vamos a hacer es saber cómo leer los datos. ¿Listo? Entonces, primero les voy a explicar cómo hacemos para pasar nuestro GeoGebra del computador a Radianes. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí le damos clic derecho en cualquier parte. Hay una parte que se llama vista gráfica. Dice eje X y eje Y. Aquí donde es eje X aparece así, eje X y números de gradación. Nosotros le vamos a dar clic aquí donde dice distancia y aquí vamos a escribir pi. ¿De dónde vamos a sacar ese símbolo? Pues aquí ustedes buscan en internet, por ejemplo, símbolo pi y les bota el simbolito. Ustedes lo copian, lo pegan aquí y aquí se van a dar cuenta que GeoGebra se convierte en pi radial. Ya no va a estar en términos de números enteros, sino en pi radial. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, yo les digo, tabulemos seno de... Cuando yo escribo seno de X, aparece así. Entonces, ¿qué significa? Pues que en donde están cada uno de los valores está su respectivo correspondiente. ¿A qué me refiero? Que si, por ejemplo, yo les digo, ¿cuál es seno de pi? Entonces, seno de pi es 0. Yo, por ejemplo, aquí les pongo un valor. ¿No me están escuchando? O ahora sí, confirmen por favor, yo no los escucho ninguno de ustedes, no sé por qué. Sí, profe, sí se escucha. Porque estamos Sí, poniendo profe, sí, cuidado. lo estoy escuchando. Ahora sí, ¿me escuchan? ¿Ahí me escuchan bien, fuerte y claro? Sí, ya. Sí, señor. Listo. Listo, entonces, atentos. Cuando yo hablo aquí de pi, por ejemplo, digo seno de pi, es este de aquí que está aquí, seno de pi es 0. ¿Por qué? Porque es x, pi en x y 0 en y. Si por ejemplo yo pongo un punto aquí, este punto de aquí es pi medios. Entonces, ¿cuánto es el seno de pi medios? Si ustedes van y miran su gráfica, se los voy a plantear así para que quede más grande. Imagínense que tengo solamente este pedacito. Entonces, pi medios es este de aquí. Entonces, pi medios, si se dan cuenta, tiene un valor aquí. Y como tiene un valor en X, aquí también está este punto. Ya. Como tiene este punto aquí, si se dan cuenta, ese valor en X, también tiene un determinado valor en Y. Entonces yo tomo este valor en Y. Aquí desde este punto no debería ser tan grande. Si ustedes se dan cuenta, seno de X, seno de pi medios, es igual a 1 en Y. Tiene X aquí y Y aquí. Este es el valor correspondiente al seno del valor que estoy tomando en X. ¿Sí? Entonces, si yo tomo seno de pi medios, da 1. ¿Listo? Claro, hasta ahí cómo hallé ese seno de pi medios mediante la gráfica. Sí. Sí, profe.
¿Todavía no me escuchan? Ahora sí. Ah, profe, todo bien, ya se la escucha. Ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Listo. Entonces ya sé cuál era el problema. Repito lo que estaba diciendo. Nosotros para hallar el valor de la función en determinado punto de la gráfica, hacemos dos cosas. ¿Sí? Lo que les digo, si por ejemplo en la gráfica nosotros nos dan pi medios. Entonces, si pi medios está en X, el puntico a donde intercepte con la función, ya sabemos que la función es la línea anaranjada, entonces ese pi medios va a chocar con la función y de ahí el Y va a ser 1. ¿Sí? O sea, el punto máximo de la función. Es algo así como lo que hacíamos del movimiento parabólico, si se dan cuenta se parece. Tenemos pi medios en X y en Y tenemos el 1. Eso es con la gráfica. Si nosotros, de nuevo, repito, tomamos nuestra calculadora ya convertida en radianes y escribimos seno de pi medios o pi dividido 2, que es igual a pi medios, entonces nos va a dar 1. Lo mismo que nos dio aquí. Y nosotros lo determinamos así. Seno de pi medios, que es ese valor que está ahí, es igual a 1. Bueno, más o menos hasta ahí claro cómo fue que yo hice este cálculo, por así decirlo. Listo. Seno de pi medios. Entonces, de nuevo, si de pronto no entendieron o si quedó un poco, no del todo claro. Cuando yo tomo seno de pi medios, yo quiero hallar el seno de este valor de aquí. Pues ya sabemos que esta línea anaranjada determina lo que es la función seno. ¿Sí? O sea, toda esta línea es la función seno. ¿Eso qué quiere decir? Que ese puntico donde se intercepte con la función, con la línea de la función, este X tiene un valor aquí, pues su respectivo Y también va a ser. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo tomara otro valor aquí, que ya no es pi medio, sino que se va a llamar, porque aquí esto está muy listo. Listo. Este ya no se va a llamar pi medio, sino que se va a llamar, permítanme un momentico, por favor. Oh, algo está mal. Si yo tomo aquí un puntico que se llame, por ejemplo, pi cuartos en X, entonces, ¿qué va a pasar? Que en Y también va a tener su respectivo valor. ¿Sí? ¿Y cuánto es ese valor que yo le doy? Vamos a ver. Pi cuartos, cuando choca con la función, tiene un valor en Y. ¿Cuánto es ese valor? Entonces nosotros miramos. Tomamos nuestra calculadora y escribimos lo siguiente. Seno, abre paréntesis, de pi dividido 4. Y eso nos va a dar igual a 0.70. Entonces, seno de pi cuartos es igual a, dijimos que 0.70. ¿Sí les da lo mismo en la calculadora? Entonces, no les da lo mismo, es porque no la tienen en radianes. Recuerden que tienen que darle mode, 2 en radianes y ahí sí. Si no les da lo mismo es porque no están en radianes. Si ustedes van y miran la gráfica, aquí 0.4, este 0.4 de aquí, cuando se choca y lo miramos hacia allá, ¿sí? Más o menos esto no es el valor exacto de pi cuartos, pero aquí nosotros nos damos cuenta
que si nosotros hiciéramos un zoom, por así decirlo, aquí este puntico sería 0.7 en Y. ¿Sí? Así como aquí está pi cuartos, cuando choca con la función, su respectivo Y es 0.7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo supe? Con la calculadora y con la gráfica. ¿Sí? Aquí está la gráfica y aquí está el resultado que hallé con la calculadora. Si se dan cuenta, los dos tienen que coincidir. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? ¿Tienen alguna duda? Algunos están escribiendo en el chat. Entonces ahí estoy mirando que si les queda claro, si no les está dando lo mismo, lo que les digo es porque no tienen la calculadora en radianes. Tienen que ponerla en radianes y hacer el cálculo, ¿ok? Entonces, eso es cuando nosotros hablamos de seno, cuando hablamos de coseno, son funciones, la verdad, que si ustedes van y miran su calculadora, en su calculadora siempre va a estar cómo funciona lo de pi. Entonces, me pregunta una compañera. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber principalmente, que cómo funciona lo de pi, no sé si en GeoGebra o si en la calculadora. En GeoGebra, pues lo que les digo, a ver, en radianes, la calculadora, lo que necesitan es la calculadora porque ya saben que en un examen no van a utilizar GeoGebra. Aquí oprimen un botón que se llama Mode, lo oprimen otra vez y ahí dice Deg, Rad y Grad. Donde está Rad, le dan 2 y ahí queda. Si no saben GeoGebra en radianes, la calculadora, ahí lo estoy explicando, Valentina, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta cómo se pasa a radianes. Una vez en radianes, ustedes nomás escriben la función, seno de pi, y ya les da el resultado. Seno de pi dividido 2, que es pi medios. Seno de pi dividido 2. Ahí les bota el resultado 1. Eso es lo que tenemos que tener claro, cómo funciona la calculadora. Entonces, por ahora, eso es trabajado desde lo gráfico y desde... ¿Cuál es el detalle? Que ustedes no necesitan hacer estas gráficas en GeoGebra porque ustedes las hicieron en su papel milimetrado, sus hojas milimetradas, y ya saben cómo se hacen estas gráficas. Tienen que repasar eso y cuáles son las propiedades de las gráficas y qué es lo que diferencia cada una. Porque tenemos 6 gráficas y tenemos 6 líneas trigonométricas. La idea es que yo les pregunte, por ejemplo, esta gráfica de qué función es. Y ustedes de una vez me digan, esta como tiene asíntotas en los coeficientes de pi y como comienza desde arriba y termina abajo, esa es la de cotangente. Listo, les pregunto, ¿esta de aquí cómo es? ¿Cómo se llama esta gráfica? Esta gráfica como comienza desde el 1 y son parábolas y son asíntotas, tiene que ser o la de seno, o la inversa de seno, o la inversa de coseno. Pero como empieza en el 1, entonces es la inversa de coseno, entonces sería la secante. Eso ya son cosas que, digamos, ustedes tienen que determinar cada una de las gráficas cómo se llama. Eso es lo que tienen que estudiar. Y las líneas trigonométricas, yo les digo, esta línea trigonométrica, la 5. Ustedes, entonces como es una tangente, pero no es la que está por el costado de paralelo al eje Y, sino que es el paralelo al eje X. Entonces esta es la cotangente. Y la gráfica de esta, es esta de aquí. ¿Sí? La idea es que ustedes sepan determinar eso. Por ejemplo, aquí están en desorden. ¿Sí? La idea es que ustedes tengan que ver hagan la relación entre cada una de las líneas con cada una de las gráficas de las funciones. Entonces, bueno, eso es por una parte. Por otra parte, por ejemplo, aquí trabajamos con seno, una que ya conocemos. Pero, ¿cuál es el detalle? Por ejemplo, si yo utilizo otra función que no sea, en este caso utilizamos seno, vamos a utilizar la inversa del seno. ¿Cuál es la función inversa del seno? Entonces nosotros ya sabemos que es la... No, la inversa. Recuerden que nosotros teníamos unas funciones que son inversas. Por ejemplo, cuando nosotros... Muy bien, gracias. Cosecante. Cosecante es igual a... ¿Qué es igual a cosecante? -1. No, pilas. Porque eso es lo que yo quiero aclarar. Muy bien. Cosecante es igual a 1 sobre seno. ¿Qué significa eso y nosotros cómo lo...? Recuerden que la cosecante es la inversa del seno.
Nosotros como, por ejemplo, si a nosotros nos dicen, aquí tenemos en GeoGebra, vamos a ver la cosecante. Cosecante de X. Ahí tenemos la gráfica de la función cosecante. Que si se dan cuenta es completamente, por así decirlo, es la opuesta del seno. ¿Sí? Entonces aquí tenemos seno y cosecante. Solamente necesitamos cosecante, entonces bueno. Por ejemplo, ahí me dicen, ¿yo cómo hago, por ejemplo, para calcular la cosecante de un valor determinado? Por ejemplo, si yo les digo cuál es la cosecante de pi, ¿cuál sería su respectivo valor en y? Aquí, por ejemplo, yo tenía seno de pi medios, entonces tenía un valor aquí. Si yo trazaba una línea y iba a chocar con la función. Pero si aquí yo les digo, en este punto pi, yo trazo esa línea de la función, tracémosla aquí. Esa línea de la función yo la trazo igualita que ahorita y la pinto de rojito si quieren. ¿Cuál va a ser su respectivo valor en la función? Si se dan cuenta, se extiende hacia arriba y no toca la función. Y se extiende hacia abajo y no toca la función. Cuando esa línea nunca toca la función, ¿cómo es que se llama esa línea? Una asíntota. Exacto. Yo escribo cosecante de pi, en este caso cosecante de pi. Entonces, esa cosecante de pi va a ser igual a una asíntota. Lo sé por la gráfica. Si yo quiero determinar esta cosecante en la calculadora, entonces hacemos lo siguiente. Yo tengo la calculadora. Sabemos que la cosecante, voy a poner eso aquí. Sabemos que la cosecante es 1 dividido seno. ¿Sí? Entonces, 1 dividido seno. Entonces vamos a escribir en nuestra calculadora. 1 dividido, abre paréntesis, seno, ¿de quién? Pues de pi. Entonces, 1 dividido seno de pi. Y eso les va a dar error. ¿Por qué error? Porque no va a tener ningún valor. No le puede decir 0, porque si fuera 0 sería solo este puntico. Pero como no tiene ningún valor, es porque es una asíntota. Como es una asíntota, pues entonces dentro de mi gráfica queda esa línea roja que nunca va a tocar. ¿Listo? Si por ahora le parece complicado, no está entendiendo este tema, no se preocupe, recuerde que el video lo va a subir a YouTube. Si de pronto hay problemas con el audio de eso, no se preocupe, ya después lo va a poder ver varias veces. Y teniendo en cuenta que estas plataformas, aplicaciones virtuales, están copadas ahorita por cuestiones de la situación que estamos viviendo, ¿listo? Entonces esto va a quedar en YouTube para que no se preocupe si no ha entendido o si tiene dudas respecto a eso. La cosecante no tiene valor, exacto. O sea, si esa cosecante de este pi no tiene ningún valor, en este punto nomás. ¿Por qué no tiene ningún valor? Porque si ustedes se dan cuenta, ese valor es una asíntota, cuando es una asíntota no toca nada, es como un límite. ¿Sí? Y recuerden que las asíntotas son este pi, este 2pi, este 3pi, este 4pi. Si ustedes van y miran la gráfica de la cosecante, se darán cuenta, aquí está la gráfica de la cosecante. Pi es una asíntota, 2pi es una asíntota, 0 es una asíntota, menos pi es una asíntota. O sea que no tiene valor en y. O sea que esta línea, por más que la extienda, se puede extender hasta el infinito. No va a ser como aquí, que sí chocaba, sino que va a ser hasta el infinito. En pi, utilicemos otro valor. Por ejemplo, si yo les digo aquí, imaginemos este y este. Vamos a imaginarnos estos dos valores dentro de la función cosecante. Vamos a ponerlo un poquito más para que se vea aquí. Listo. Tomemos esta parte de la función cosecante. Entonces, ya sabemos que aquí es una asíntota. Este es pi. Este pi es este de aquí. Ah, ese ya estaba. Vamos a trabajar ahora con pi medios. Otra vez. Pi medios y pi cuartos. Entonces, este de aquí es pi medios. Y este de aquí es pi cuartos.
pi cuartos. ¿Listos? Entonces, tengo estos dos valores y yo quiero determinar cuáles son sus respectivos valores en y. Entonces va a ser cosecante. Aquí quedó mal, no es cosecante igual, sino cosecante de pi. Entonces es igual a una asíntota. Este de aquí es igual a una asíntota. Vamos a ver otros valores. Cosecante y cosecante. Entonces, cosecante de pi medios, ¿a qué va a ser igual? Y cosecante de pi cuartos, ¿a qué va a ser igual? Entonces, vamos a ver. La cosecante de pi medios, entonces nosotros tomamos este valor de aquí, este pi medios, y vamos a ver este punto aquí donde choca con la función, por así decirlo, cuál va a ser su respectivo valor en y. Si nosotros damos cuenta, en este caso sería 1. Ahí se ve en la gráfica, ¿sí? Se choca aquí y sería 1. El de pi cuartos, vamos a ver aproximadamente cuánto es, pero si se dan cuenta, aquí choca en esta parte. Vamos a hacer este otro color para que no se va a confundir. Esta va a ser así, color azul. Ahí no. Está pi cuartos, o mejor como un verde para que no se va a confundir. Y aquí le ponemos el y le ponemos el punto. Listo. Entonces vamos a ver, este pi medios, por cuestiones de gráfica, nosotros podemos ver que nos da 1. Y el pi cuartos, por cuestiones de gráfica, más o menos podemos ver que nos da 1.4. ¿Sí? Podemos incluso escribirlo. 1.4. Entonces vamos a ver. 7. 1.4. Vamos a ver si sí. Entonces, ¿cuál es el detalle? Si nosotros... La cosecante no tiene valor. No, no es tanto que no tenga valor, sino que... bueno, eso ya lo había respondido. Eso es una pregunta anterior. Vamos a ver. Esto es en la gráfica. Vamos a ver en la calculadora a ver si da lo mismo. Entonces, estamos hablando de cosecante, que otra vez repito, cosecante es 1 sobre seno. Entonces, vamos a escribir. Estamos hallando la cosecante de pi medios y la de pi cuartos. Entonces vamos a ver primero la de pi medios. Cosecante, entonces cosecante va a ser igual a 1 dividido seno de pi medios. Entonces vamos a escribir pi dividido 2. Eso es igual a error. Ahí, entonces es porque me equivoqué. Toca encerrar ese pi medios en un paréntesis. ¿Sí? 1 dividido seno, abre paréntesis, de pi medios, cierra paréntesis y luego vuelve a cerrar otro. ¿Sí? Así se escribe. Dice que es igual a 1. Y aquí nosotros en nuestra gráfica, si nosotros damos cuenta, pi medios choca con la función y equivale al 1 que tiene ahí. Entonces, efectivamente, seno de pi medios es igual a 1. Entonces lo ponemos en nuestra respuesta. Seno de pi medios es igual a 1. Listo, vamos a hacer exactamente lo mismo. 1 sobre seno de pi medios ya no va a ser de pi medios, sino de pi cuartos, que es el que estamos hallando. Entonces, 1, otra vez lo escribo, por si de pronto se perdieron, 1 dividido, abre paréntesis, seno, abre paréntesis, shift x para que me dé pi, pi dividido 4, cierra paréntesis, cierra otra vez, y eso da 1.41. Si nosotros vamos y miramos nuestra gráfica, en la gráfica nos daba 1, en pi cuartos nos daba 1.4. 1.4, 1.41, pues sí, puede ser también 1.41, no hay ningún problema. 1.41. Si se dan cuenta, lo que está en la gráfica corresponde a lo que está aquí en la tabulación, que fue lo que nosotros hallamos aquí en nuestra calculadora. Así se halla seno. Resulta que así se halla la inversa de seno, que es la cosecante. Entonces yo hallé la cosecante, pero resulta que no quiero hallar ahora cosecante, sino que quiero hallar la secante. Entonces, secante de pi cuartos. Entonces vamos a ver cuánto es la secante de pi cuartos. Aquí en nuestra gráfica, la que ya teníamos antes, vamos a poner la función secante, que es la que queremos hallar ahora. Entonces, secante de x, y aquí me aparece la función secante, que es la naranjadita. Vamos a ver entonces
cómo corresponden estas dos respecto a pi cuartos, que está ahí abajo. Entonces, vamos a ver aquí. Aquí nosotros ya teníamos que la cosecante de pi cuartos era 1.41. Entonces, cosecante de pi cuartos, ya sabíamos que era 1.41. Entonces, este pi cuartos es este que está aquí abajo. Pi cuartos. Entonces, lo mismo, vamos a ver. Ahora vamos a ver respecto a la cosecante. Entonces, nosotros trazamos lo mismo, una línea así. Y si se dan cuenta, esa línea da la casualidad que se choca justo en la intersección de las dos. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta y se está chocando. Y dijimos que aquí, este puntico de aquí, era más o menos 1.4, 1.41, que está muy cerca de 1.4, 1.4. Dijimos que era aquí. Entonces, vamos a ver si es cierto que el pi cuartos me da lo mismo en la cosecante, así como en la secante. Hasta ahora, según la gráfica, tenemos que la secante y la cosecante dan lo mismo. Entonces vamos a ver nuestra calculadora. La calculadora, nosotros trabajamos el inverso de seno. 1 dividido seno de pi dividido 4. La cosecante, esta es la cosecante, perdón. La secante ya no va a ser la inversa de seno, sino la inversa de coseno. Y si nos damos cuenta, seno y coseno da exactamente lo mismo. 1.41 con seno, con coseno, ahora da 1.41 también. Entonces, la secante de pi cuartos da lo mismo, teniendo en cuenta que la secante es igual a 1, ya no sobre seno, ya no sobre seno, sino sobre coseno, que era el que estábamos utilizando antes. Entonces, que ya no va a ser seno, sino que va a ser coseno. Eso es lo que nosotros ponemos en nuestra calculadora. 1 sobre coseno. Y el valor que dé ese 1 sobre coseno es lo que va a ser mi secante. Secante es 1 sobre coseno. Dio lo mismo que la cosecante, que es 1 sobre seno. Aquí la voy a poner también. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Secante, 1 sobre coseno. Cosecante, 1 sobre seno. En este caso coincidió y dieron lo mismo. ¿Qué significa eso? Que el valor que yo introduzca en la calculadora tiene que coincidir con el que dé en la gráfica. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Tienen alguna duda? No, señor, todo claro. Sí, listo. Entonces, espero que me llegue un mensaje aquí de una compañera. ¿Qué significa DEG en la calculadora? Ese DEG, por ahora ¿cómo explicárselos? Ese DEG es como la función, cuando ustedes tienen su calculadora, que ustedes tienen DEG, RA y GRA, DEG viene a ser en la calculadora, eso en inglés eso dice degree, algo así. Esa es como la notación decimal, la notación normal. Cuando ustedes ponen ese DEG, les queda la calculadora normal. Cuando ustedes ponen rad, les queda en radianes. Es lo único que tienen que saber. Cuando lo ponen en DEG, queda otra vez normal. ¿Sí? O sea, ustedes oprimen el 1 y ya queda la calculadora normal. Cuando está en rad, está en radianes. ¿Sí? Entonces eso es lo que significa ese DEG. Pueden buscar también la definición es exacta de la palabra. Lo que les digo, significa como que degree, algo así, lo pueden buscar ahí en internet, incluso. ¿Listo? Entonces, queda clara estas son las bases de lo que les voy a preguntar. Cómo ustedes hayan, tanto de la manera gráfica como de la manera de tabulación, para determinar nuestras funciones trigonométricas. ¿Sí? ¿Cuál es el detalle? Pues que tienen que tener en cuenta también estas claves. Que secante es 1 sobre coseno, cosecante es 1 sobre seno, cotangente es 1 sobre tangente y esto, así. Y graficarlo de esta manera, ustedes pueden graficar esto sin necesidad de GeoGebra. Aquí utilizo mucho GeoGebra, pero es solo para la explicación. Ustedes ya saben que esto, así como lo hicieron en el taller, lo pueden realizar sin necesidad de GeoGebra. Así como hicieron las hojas milimetradas, pueden pasar eso en el cuaderno cuando les haga la pregunta, ¿sí? Y lo que les decía aquí,
ustedes tienen las funciones y tienen las líneas trigonométricas. Ustedes ya saben cómo se hacen estas líneas trigonométricas en GeoGebra, pero pues si yo le pregunto, por ejemplo, esta línea amarilla, este 5, ¿cuál es? Entonces usted ya de una vez sabe, esta es la cotangente. O le pregunto esta rojita, esa es la cosecante, o la secante, perdón. Esta aquí está rosadita, ¿cómo se llama? Eso es seno, este aquí es coseno, ya la saben identificar. Y la asocian con su respectiva gráfica. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, cómo es que funciona esto de las funciones trigonométricas y las gráficas y las líneas. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Si tienen alguna duda, pueden escribirme al correo, preguntarme, porque como tal lo que les digo, en las tutorías puede que no quede todo, absolutamente todo claro. Sin embargo, esto lo subo a YouTube, pueden ver el video varias veces y determinar qué les hace falta repasar. O ¿hasta ahí alguna duda o alguna dificultad respecto a este tema? Profe, Señor. pero entonces, por ejemplo, yo puedo calcular el seno de pi medio y además, o sea, ¿y el resto de funciones solamente con la gráfica o necesariamente toca con la calculadora? Tú puedes hallar, o sea, cualquier valor, porque ¿cuál es el detalle? Pues yo aquí les estoy poniendo ejemplos de algunos valores, por ejemplo, pi medios o pi cuartos, son algunos valores, pero si por ejemplo ustedes quieren hallar cualquier función, el valor de cualquier punto, eso sí tienen que saber qué punto es, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ubican un punto dada esta función, por ejemplo, ustedes me dicen, es que yo quiero saber cuánto es el seno de 0.5, por ejemplo, que también se puede poner aquí, que es cuando nosotros teníamos GeoGebra en normal, aquí, sin necesidad de estar en radianes. Ustedes quieren saber, cuánto es el seno de cualquier valor, por ejemplo, aquí está 0.5. Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues aquí, por ejemplo, esta función es la de secante. Sí, entonces, digamos, yo quiero saber cuánto es la secante de ese 0.5. Ahí sí necesitan la calculadora. ¿Por qué? Porque la gráfica les va a decir, más o menos, eso va a ser unos 1.5, 1.007 más o menos. Pero pues ustedes no tienen el valor exacto. Sí, la gráfica que dan en el cuaderno pues tampoco les va a dar el valor exacto. Para eso necesitan tanto el apoyo de la gráfica como el apoyo de la calculadora. Entonces, por ejemplo, yo quiero hallar la secante de ese valor. 1 dividido, abre paréntesis, coseno, abre paréntesis de 0.5, que es el que me aparece ahí. Entonces me dice que da 1.13. Entonces, si ustedes se van aquí a GeoGebra y ustedes van y miran este valor, esta línea, por ejemplo, en 0.5, y ustedes ubican ese punto aquí, ustedes de nuevo van y miran, y aquí pongámoslo en color rojo, listo. Por ejemplo, ahora sí, les repito, yo quiero saber cuánto es la cosecante de 0.5. Entonces, cuando se choca con la función de cosecante, que es esta naranjadita, esta morada no, y yo hoy miro su valor en Y, ese valor en Y está aquí. En la calculadora me dice que es 1.13. Y aquí en GeoGebra, yo hoy miro, y dice 1.13. 1.1394, 1.39. Si ustedes van y miran el puntico, aquí está 1.3949, ahí está, ¿sí? 1.3949, 1.395. O sea, la gráfica concuerda con lo que dice la calculadora. Aquí GeoGebra dice 1.39 y la calculadora dice 1.39. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el detalle? Pues que esto es GeoGebra, esto es una graficadora que hace la gráfica por completo exacta. ¿Sí? Nosotros, digamos, si nosotros hacemos esa gráfica, vamos y miramos en el papel milimetrado o hacemos esa gráfica en el cuaderno, no nos va a dar tan exacto. Pero sí tenemos una guía de por qué nos da ese valor. ¿Sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta.